¿Cómo usar to? Bueno, tú quizás estás familiarizada con uno de los significados en español de esta palabra, que es algo así como decir también, ¿cierto? ¿Cómo se usa en ese caso? Bueno, se usa al final de una cláusula o frase. ¿Qué es una cláusula? Bueno, es una expresión como esta, como cuando digo I live in Chile. Esa expresión tiene un sujeto acá y un verbo. Es lo que nosotros en español conocemos como una oración, ¿cierto? Entonces, este to puede ir al final de una cláusula como esta, y si yo digo I live in Chile, tú puedes contestar I live in Chile too. Ahora, una de las cosas interesantes de to es que también te permite que lo pongas después de una frase y no necesariamente digas una cláusula completa. Y puedes decir algo así como esto. My brother too. Mi hermano también. Y viste que acá esto es una frase en el sentido de que no hay una acción ahí, solamente estoy diciendo my brother. Otra cosa que es muy común es usar to después de un pronombre objeto, como aquí. Me too. Yo también. Ahora, de acuerdo a la gramática que nosotros hemos estudiado, aquí debería ir un pronombre sujeto, algo así como I too. Tal vez es lo gramaticalmente correcto, pero los nativos generalmente usan este pronombre objeto, me, para decir yo también. I live in Chile, me too. Ok, pero el significado del que quiero hablar más hoy no es el sentido de también en español. Quiero hablar de too en el sentido de demasiado. ¿M? Y cómo lo utilizamos depende mucho de qué palabra esté modificando. Veamos primero qué pasa con adjetivos y pensemos en too plus adjective. Eso va a ser entonces demasiado adjetivo, como por ejemplo cuando digo This shirt is too small. Esta camisa es demasiado pequeña. Tú vas a pensar, ¿y cuál es la diferencia entonces con very, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con decir This shirt is very small? Bueno, la diferencia es importante. Lo que pasa es que aquí yo no estoy diciendo de que la camisa sea intrínsecamente pequeña. No estoy diciendo que sea pequeña para todos. Esta camisa es pequeña para algo o alguien. Mira, yo puedo decir, This shirt is too small for me, but maybe it will fit you. Esta camisa es muy pequeña para mí, pero quizás te quede bien a ti. Ah, for me está diciendo entonces de que la camisa no es que sea pequeña para todos, sino que es demasiado chica para mí. Ahí está el concepto que te digo, demasiado adjetivo para algo. Por ejemplo, entonces, ¿cómo dirías tú? Esta camisa es demasiado informal para la conferencia. Go ahead. Great. This shirt is too informal for the conference. Esta camisa es demasiado informal para la conferencia. Y tal vez esa camisa no es realmente súper informal, pero es muy informal para esta conferencia que sí va a ser elegante. Ahora, ten cuidado, fíjate que for me era un pronombre objeto, me, y acá tenemos the conference, lo cual es un sustantivo. Ambas cosas corresponden a un noun, ¿ah? A pronoun, me, o noun, sustantivo, the conference. En ese caso, entonces vamos a utilizar esta preposición, for. Pero si no es el caso y estamos hablando de una acción y queremos decir que esta cosa es demasiado algo para realizar una acción, entonces tenemos que cambiar esa palabra. Trata de imaginar cuál es. ¿Cómo me dirías, por ejemplo, esta camisa es demasiado incómoda para trabajar aquí? Go ahead. Great. This shirt is too uncomfortable to work here. Entonces, cuando tienes una acción, ya no vas a decir for, sino que vas a decir to work. En resumen, vas a decir, cuando quieras decir para, esta cosa es demasiado tanto para, vas a decir for
cuando después tengas un objeto, an object, que puede ser un sustantivo, the conference o un pronombre, me o Juan, etc. And cuando quiera decir para y después tienes una acción, entonces vas a decir to. This shirt is too uncomfortable to work here. Bien, not difficult, right? Ahora, cuando combinamos to con un sustantivo, vamos a necesitar una palabrita extra. Por ejemplo, too much. Too much va a ir antes de un sustantivo, de un noun. Y eso también va a ser demasiado, pero es demasiado de algo. Y ese sustantivo es no contable, uncountable. ¿Qué quiere decir no contable? Como el agua, el vino, la arena. Yo no puedo decir 3 arenas, 3 arroces, etc. Entonces, ¿cómo podríamos decir, por ejemplo, tomé demasiado vino? Go ahead. Fantastic. I had too much wine. Too much, demasiado, antes del sustantivo wine. I had too much wine. Wine es no contable, no puedo decir 3 vinos, 4 vinos, etc. También podemos usar esta expresión too much después de un verbo. Como por ejemplo, ¿cómo me dirías? Tú bebiste demasiado. You drank too much. No es que escuche eso muy a menudo. You drank too much. Entonces, en ese caso, too much está modificando al verbo. Tú bebiste demasiado. Entonces te puedes encontrar con too much antes de un sustantivo o después de un verbo. Pero mira de nuevo el ejemplo anterior. Fíjate cómo acá está el verbo y too much está modificando después. ¿Qué pasa cuando el sustantivo es contable? O sea, cuando se trata de un sustantivo plural. En ese caso, entonces no vas a decir too much, vas a decir too many. ¿Cómo dirías entonces, por ejemplo, tenemos demasiadas cervezas, pero no mucho vino? Go ahead. Fantastic. We have too many beers, but not much wine. Bien, entonces too many es la expresión que vamos a utilizar para decir demasiados o demasiadas antes de algo plural. There are too many people waiting. A veces no son tan fáciles de reconocer estos plurales. There are too many people waiting. La palabra people en inglés es plural. Corresponde más a personas, ¿viste? Como ves, no es difícil, pero hay que estar consciente de qué posición tiene la palabra dentro de la cláusula u oración. Esta palabra se asocia mucho también a la palabra enough, que significa suficiente, que la vamos a estudiar en nuestra próxima mini clase. See you next time. Bye bye.